3. Señores, vamos a poner con el ejemplo de la máxima fusión que les había comentado hace rato. El amplificador consta de dos etapas, en emisor común, y donde vamos a proceder inicialmente al cálculo de la parte DC, el análisis DC. 10 voltios, 25, me da 2 voltios. Ya tenemos los voltajes en cada terminal de los transistores. Voltaje en la base 1, voltaje en el colector 1, voltaje en el emisor 1, voltaje en el emisor 2 y voltaje en el colector 2. Voltaje en la base 2 es el mismo del colector 1. Necesito, verifiquemos que estén polarizados en la región activa. En el primer transistor, el voltaje en el colector es mayor que el voltaje en la base, por lo tanto la unión base-colector está polarizada en inverso. Y la unión base-emisor está polarizada en directo. El primer transistor está en la región activa. El segundo transistor, un transistor PNP, donde el voltaje en el colector es menor que el voltaje en la base, está en directo, y el voltaje en la base es menor que el voltaje en el emisor, está en inverso. Por lo tanto, el segundo transistor está también en la región activa. Procedemos ahora a determinar las ganancias. Es un circuito con un análisis AC también muy sencillo. En la primera etapa la ganancia es 3,9 entre 1 a su B1, es menos 3 voltios sobre voltios. A su B2 es 5 sobre 1, menos 5 voltios sobre voltios, y los factores de carga. Factor de carga 1 sería la resistencia de entrada 1, que sería 20K paralelo con 5K en paralelo con RP1 más beta más 1 por RE1. Eso da una resistencia de entrada de 3,88K. En la segunda etapa, el factor de carga, eso es aquí, en la segunda etapa aquí, sería el factor de carga, sería la resistencia de entrada, que es RP más beta más 1 por 1, eso da 103,5K sobre esos mismos 103,5K más la resistencia de salida, que es me daría entonces lo siguiente. 0,964, factor de carga 2, 0,495, factor de carga 1. Voy a proceder a escribir eso en términos de variaciones de voltaje. Ya esto no lo necesito aquí, solamente escribo variación de voltaje del generador hacia la base 1 va a ser igual a la variación que hay desde aquí hasta aquí. Ahí lo único que está es el factor de carga 1, 0,795. Variación de voltaje de la base 1, perdón, de la base 1
perdón, ya, esto es mal escrito, esto debe ser la versión de voltaje, ponerlo salida entre entrada. Del colector 1 hacia la base 1. Igual aquí, salida entre entrada. Del colector 1 hacia la base 1, la variación de voltaje es negativa, es menos 3 multiplicada por el factor de carga siguiente, que sería menos 3 por 0,964, eso da menos 2,89 y menos 5. Listo, ya tenemos eso escrito ahí. Vamos a determinar entonces cómo va a ser la tendencia de los transistores. Cuando digo tendencia me refiero a ya sabemos que ellos están en la región activa, la tendencia a si van a saturación o si van a corte. Para determinar esto lo vamos a hacer de una forma bastante amigable por medio de unas flechitas. Parto en el semiciclo positivo de que el generador está subiendo. El generador hacia la base 1, lo que hay es una disminución en la ganancia, pero no hay inversión, por lo tanto la señal continúa en la base 1 subiendo. El emisor siempre hace lo que hace la base y a la misma velocidad. En el colector 1, de la base del colector 1, la ganancia es negativa, por lo tanto hay una inversión. Este que estaba subiendo pasa a bajar ahora. Y lo mismo sucede hacia el colector 2. La ganancia también es negativa, por lo tanto se vuelve a invertir. El emisor hace lo que hace la base. Entonces con esa flechita yo puedo determinar la tendencia de cada uno. En el primer transistor tenemos lo siguiente. Los niveles de voltaje, conector, base, emisor, la polarización y la tierra. Entonces, vamos a ver cómo están las flechitas en los terminales. En el colector la flechita está bajando. En el colector la flechita está bajando. Y en la base la flechita está subiendo. En el emisor la flechita también está subiendo. Entonces, vamos a determinar. Un transistor o está en activo, o está en saturación, o está en corte. Por lo tanto, no puede estar en dos estados a la vez. Entonces, al parecer, la tendencia es irse a saturarse. ¿Por qué? Porque fíjense, el voltaje en el colector está mayor que el voltaje en la base, por lo tanto está en inverso. Pero, fíjense que el voltaje en el colector está disminuyendo y el voltaje en la base está subiendo. El uno bajando, el otro subiendo, por lo tanto va a llegar a un punto donde el voltaje en la base va a ser mayor que el voltaje en el colector y ahí va a estar en directo, por lo tanto el primer transistor va a tener la tendencia a saturarse. No voy a determinar si va a corte o no, porque ya les dije que él solamente puede estar en un estado, entonces él está en activo y tiene tendencia a saturarse, por lo tanto no va a ir a corte. Segundo transistor. Segundo transistor, el primer voltaje que no conseguimos es el voltaje en el emisor. Voltaje en la base. Perdón, sí, conector. Las flechas, el emisor bajando, la base bajando y el colector subiendo. Fíjense, sucede lo mismo.
La unión base-colector está polarizada en directo, ¿sí? En directo debe ser para que esté en la región activa, pero la base está bajando y el colector está subiendo. Va a suceder lo mismo que hace rato, el colector va a llegar en algún momento a ser mayor que la base, y cuando eso suceda, el transistor 2 va a entrar en saturación. Sin embargo, a pesar de que los dos van a saturación, yo debo escoger uno solo, o Q1 o Q2. Con eso nos vamos aquí a las distancias. ¿Cómo se satura? Cuando aquí en este caso el colector sea mayor que la base. Fíjense que tenemos 6 voltios entre la base, 0,9 voltios entre la base y el colector. En el segundo transistor. En el primer transistor tenemos entre la base y el colector 4,1 voltios. O sea que aquí hay más distancia para que suceda de que la base sea mayor que el colector, mientras que aquí hay menos distancia, 0,9. Eso me hace a mí pensar de que el transistor 2 llegue más rápido a la saturación, llegue antes que Q1 a la saturación. Y otro factor que puede tener también esa rapidez de saturarse es también la ganancia. Fíjense que en el segundo transistor la ganancia es 5, mientras que en el primero la ganancia es 2,89. Es decir, que un voltio aquí produce 2,89 voltios aquí bajando, ¿sí? Mientras que aquí un voltio bajando produce 5 voltios subiendo. O sea que este sube más rápido que lo que este baja. Por lo tanto, podemos hacernos una idea de que el transistor 2 va a ser el limitante en este caso. Entonces vamos a partir de ahí, el transistor 2 es el limitante. Entonces parto de que Q2 se va a saturar. Ese es el límite de la saturación. Cuando el voltaje instantáneo en la base es igual al voltaje instantáneo en el colector. ¿A quién llamo yo voltaje instantáneo? El voltaje instantáneo es la variación más el voltaje en DC. Entonces, como estoy en el 2, yo voy a buscar todo en función de la base 2 para ir empezando a regresar a probar lo demás. Entonces, dejo eso así. Voltaje en la base 2. Voltaje en la base 2 es 6,1 voltios. Variación de voltaje en el colector 2. Yo lo voy a escribir en función de esto. Entonces va a ser menos 5 variación de voltaje en la base 2 más el voltaje en el colector 2, que es 5 voltios. Y de ahí procedemos a despejar variación de voltaje en la base 2. Menos 183,33 milivoltios. Esa sería la máxima variación de voltaje en la base 2. Entonces, eso es lo máximo que él podría variar, esa base 2, lo máximo que podría variar para que él esté en el límite de la saturación y se mantenga aún en la región activa. Con eso yo me voy a ir hacia atrás y voy a comprobar que el transistor 1 está en la región activa. Entonces, yo tengo que la variación de voltaje en la base 2 es menos 183,33 milivoltios. Esa variación de voltaje en la base 2 es la misma variación de voltaje en el colector 1, porque es el mismo punto. Y
con esta relación que yo tengo aquí, yo puedo calcular la variación de voltaje en la base 1. La variación de voltaje en la base 1 va a ser igual a ¿quién? A la variación de voltaje en el colector 1, que es menos 183. Quedarían 63,41 milivoltios. Entonces voy a proceder a determinar el voltaje instantáneo del colector 1. El voltaje instantáneo del colector 1 es menos 183 milivoltios. Milivoltios más el voltaje en el colector 1. El voltaje en el colector 1 es 6,1. Y el voltaje instantáneo en la base 1 sería 2 voltios más la variación, que sería 63.4. 2,063 voltios. Entonces fíjense, este señor que estaba en el colector 1 que estaba en 6,1 voltios bajó a 5,91 y la base 1 que estaba en 2 subió a 2,06. Eso me dice que el colector 1 sigue siendo mayor que la base, sigue manteniéndose entonces en la región activa el transistor 1. Entonces, sí, en verdad el limitante era el transistor 2. Entonces, tenemos que esta va a ser la variación de la base 1. Y con esta relación yo voy a calcular el delta B sub G. El delta B sub G va a ser igual a la base 1 entre 0,795, serían 263.41 mili entre 0.795. Eso me da 79,76. Ese sería la máxima variación del generador. Esa sería la máxima variación del generador para el semiciclo positivo. Y puedo determinar también la máxima variación en la salida. Delta de B sub 0. Lo puedo calcular por aquí fácilmente, porque yo aquí tengo la variación de voltaje en la... Aquí está, la variación de voltaje en la base 2. Y yo con la variación de voltaje en la base 2 puedo calcular la variación de voltaje en el colector 2 con esta fórmula. Y si observamos, el colector 2 es el mismo B sub 0. Entonces, delta B sub 0 va a ser igual a menos 5 por la variación de voltaje en la base 2. La variación de voltaje en la base 2 es menos 183. Bueno, no, la voy a escribir directamente. Sería la variación de voltaje en el colector 2 sería menos 5 por 183. Me da 0,7
una máxima variación de salida de 916,66 milivoltios. Entonces ahí tenemos las máximas excursiones de entrada y salida para el semiciclo positivo.